Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. Continuamos con el curso de farmacología para enfermería. Mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy profesor de enfermería y estamos dictando este curso desde Instituto MAP. El tema que hoy nos toca es fármacos para la ansiedad y el insomnio. Estamos en la unidad 2, clase 2. Seguimos avanzando paso a paso. Les estoy debiendo el examen de la unidad uno todavía. Hoy voy a hacerlo sí o sí, ese examen que ya lo vengo prometiendo y no lo estoy cumpliendo, pero bueno, hoy lo voy a hacer, así ya lo pueden ir resolviendo, ¿sí? Ahí ingresó alguien más. Bueno, está Carolina, está Hilda, bienvenidas las dos, y ahí está Sebastián también, bienvenido Sebastián. Cualquier cuestión que quieran preguntar pueden escribir y yo los voy leyendo, ¿sí? El tema, como habíamos dicho, fármacos para la ansiedad y el insomnio. Bien, el manejo farmacológico de la ansiedad y los trastornos del sueño, ¿no? El nerviosismo, la tensión, suelen aparecer muy frecuentemente en muchos pacientes. En la vida actual, todos tenemos situaciones que nos lleva a dormir poco, a estar con alteraciones de privación del sueño, ¿sí? Muchas veces algunos podemos recurrir a fármacos o incluso a terapias alternativas que también son beneficiosas en el sentido de no tener que usar fármacos, ¿sí? Eh, los fármacos ayudan a dormir, pero bueno, lo principal es tratar de tener una vida sana, lograr desprenderse un poco de las pantallas, de todas estas cuestiones que estamos muy pegados todo el tiempo, ¿sí? Bueno, empezar un poco a salir de eso. Siempre dicen que por lo menos 2 horas antes del horario que está programado uno va a dormir. Bueno, 2 horas antes dejar las pantallas, ¿no? Hace un tiempo yo ya lo venía haciendo. Por ejemplo, si tengo que dormir a las 10 de la noche, bueno, a partir de las 8 de la noche no uso más el celular, no recibo llamadas ni mensajes. Importante un poco para salir de todo esto y poder dormir un poco mejor, ¿no? Trastornos de ansiedad. La ansiedad es un estado de aprensión, tensión o inquietud derivado de la anticipación de un peligro. O sea, tengo miedo de que me vaya a ocurrir algo. A veces la ansiedad es aquella, ubicamos a las personas con ansiedad, aquellas personas que se están ubicando mucho tiempo en el futuro, ¿sí? Mucho tiempo en el futuro. ¿Qué es lo que va a pasar después? La depresión en el pasado, ¿sí? Por eso uno tiene que tratar de estar siempre en la situación presente. Los individuos con este trastorno suelen ser capaces de identificar al menos uno de los factores que desencadenan los síntomas. Clases de trastornos de ansiedad. Ansiedad situacional es la ansiedad que experimenta un individuo cuando se enfrenta a un entorno estresante. Bien, el trastorno de ansiedad generalizada es una ansiedad excesiva y difícil de controlar que dura al menos 6 meses. Después tenemos el trastorno de pánico, se caracteriza por una intensa y súbita sensación de aprensión. Ese dolor torácico, despertarse a altas horas de la noche o de madrugada, muy temprano, ¿sí? Con un dolor de pecho importante, opresivo, parecido a alguno que pueda determinar una situación cardiológica, ¿sí? Temor que no podemos definirlo, ¿sí? Estos síntomas que estoy describiendo son muy característicos de un trastorno o un ataque de pánico. Clases de trastorno de ansiedad. Tenemos trastorno obsesivo compulsivo, el famoso TOC. Hay una película que creo que se llama así, TOC, o no me acuerdo bien, pero bueno, es muy recomendable, una película española para que la tengan en cuenta. Este implica pensamientos extraños y recurrentes o comportamientos repetitivos que interfieren en sus relaciones habituales, ¿no? Y con su vida diaria. Tenemos, por ejemplo, miedo a la exposición,
a los microbios y el lavado de manos reiterado. Hace poquito en una de las clases estaba viendo situaciones que me recordaban ayer, justamente lo vivimos con el grupo de ayer que están acá en esta clase hoy, y situaciones que me recordaban un poco a la pandemia de COVID, ¿no? Esa cuestión obsesiva de estar con el alcohol en gel todo el tiempo, que no está mal, yo no lo descarto, pero bueno, es como que nos quedó eso. Ah, se llama Top la película y dice Hilda que la debe haber visto. Muy buena película, realmente. Si no la vieron, se las recomiendo, 100%. Causas principales de ansiedad: fobias, estrés postraumático, ansiedad generalizada, trastornos obsesivo-compulsivo y pánico. Abordaje de la ansiedad, Bueno, estrategias. sí. ¿Sí? ¿Querían decir algo? Sebastián tiene activado el micrófono. No sé si quería comentar algo. Ahí lo desactivó. Bien, buenísimo. Igual pueden hablar, ¿eh? No, no hay problema. Ahí escriben, no, no. Ah, listo. No, no, no pasa nada, Sebastián. Bien, abordaje de la ansiedad, estrategias farmacológicas y no farmacológicas. Siempre nos estamos centrando en lo farmacológico, ¿no? Uno quiere medicarse, toma esta medicación. Bueno, nosotros no indicamos, obviamente, pero muchas veces dice, ay, no puedo dormir, tengo que tomar algo. Bueno, hay que buscar las estrategias, quizás hacer un deporte, una actividad física, no sé, un ejercicio de relajación, de respiración. Uno le va buscando la vuelta. ¿Trabajamos esto con los pacientes como enfermeros? Sí, yo fui enfermero nochero muchos años y lo trabajaba. Obviamente que es un poco a veces estresante porque uno dice, bueno, que tome la medicación y ya está, pero bueno, tenemos que darle el tiempo al paciente para escucharlo, para ayudarlo, para atenderlo, ¿sí? El estrés a menudo es un síntoma, no es la enfermedad en sí, ¿sí? Es más efectivo tratar la causa raíz de la ansiedad que solo sus síntomas con medicamentos. El paciente debería buscar la manera de lidiar con la ansiedad sin medicamentos, nosotros también. Estrategia, y ahí hablan de estrategias cognitivo-conductuales. Esto de lo conductual, de dejar el teléfono 2 horas antes del horario de dormir, ¿sí? A veces uno se encierra en el tema de las noticias, ver todo lo que está pasando en el país, que no digo que no es importante, pero también hay que saber darse un lugar para uno y para estar más tranquilo. Yo, o sea, yo lo digo, lo predico, por así decir, pero bueno, también lo vivo, porque uno está, no estamos en una burbuja de cristal, estamos en una realidad. Bien, acontecimientos estresantes. Bueno, este cuadro, igualmente para que después lo analicen, después se los comparto, ¿no? Tenemos estado mental inestable por un lado, ¿no? Y esto va a producir ansiedad de corta duración, sentimientos de temor, aumento de la actividad que va a producir falta de sueño, comportamiento inusual, ansiedad y síntomas relacionados durante un tiempo prolongado. Esto de los sentimientos de temor, aumento de la actividad, falta de sueño, comportamiento inusual, va a generar que terminemos medicándonos, ¿no? Y puede tener que ver con un comportamiento normal, va a determinar después un comportamiento normal. Si yo tengo ansiedad de corta duración y sigo a todos estos, me voy a medicar. Pero si no llego a sentimientos de temor, aumento de falta de sueño, ¿no? Comportamiento inusual, puedo cambiar mi forma de pensar y de ver el mundo y percibir la realidad de lo que nos sucede, ¿sí? También podemos eliminar la causa. Si logramos cambiar la forma de pensar y eliminar la causa, vamos a tener un comportamiento normal. Y si no, vamos a terminar con ansiedad y síntomas relacionados durante un tiempo prolongado. Insomnio, ¿no? El insomnio es un trastorno caracterizado por la incapacidad para conciliar el sueño o permanecer dormido. La farmacoterapia puede estar indicada si la falta de sueño interfiere en la actividad de la vida diaria. Bien, insomnio y su relación con la ansiedad, ¿no? El sueño y la vigilia están sincronizados con muchas funciones corporales. Imaginemos, ¿no? Muchos de ustedes quizás trabajen o trabajan en el turno de la noche, ¿no? El turno de la noche, con el tiempo va produciendo alteraciones a nivel metabólico. Estas alteraciones, con el tiempo, a nivel metabólico sobre todo,
repercuten a nivel salud, ¿sí? Produciendo malestar, produciendo trastornos depresivos, producen ansiedad, malestar, ¿sí? Todo a nivel psicológico por un lado, pero también físico, ¿sí? El insomnio es básicamente la incapacidad para dormir, ¿sí? Y hay mucha gente con la que uno habla a diario que dice, no, yo no puedo dormir bien, me acuesto a las 3 de la mañana, se levantan a las 5, imagínense la situación y el malestar que eso con los años va provocando. Bien, información farmacológica. Un tercio de la población mundial tiene problemas para dormir durante parte del año. El insomnio es más frecuente en mujeres que en hombres, y solo el 70% de los individuos con insomnio notifican este problema al profesional sanitario. ¿Quién no ha estado en situaciones de no poder dormir durante mucho tiempo ni no han hecho ningún tratamiento? Y a veces siguen por años en esta situación. Eso me lo podrán contestar ustedes si quieren por escrito, o si no, bueno, en sus mentes sabrán si requieren algún cuidado más allá de lo normal, porque a veces uno lo va obviando. Por ejemplo, a mí anoche me desperté a las 3 de la mañana y no podía dormir. Busqué la vuelta, traté de respirar, de hacer algún ejercicio de relajación y terminé, pude dormir, pero ¿a qué hora me desperté? 5:30. Igual es en mi horario habitual. Pero bueno, a veces es también la situación de estrés que vivimos, todo lo que va pasando, la vorágine de lo laboral que nos va llevando a esto, ¿no? La falta de sueño crónica puede aumentar la probabilidad del individuo en desarrollar diabetes mellitus tipo 2 o no insulino dependiente. La falta de sueño crónica puede motivar una reducción de la sensibilidad del organismo a la insulina. Bien, siempre me agarra el pánico escénico de que no esté grabando. Bien, insomnio, somníferos, y hay que considerar alternativas, ¿sí? Los somníferos es una palabra un poco vieja, creo que ya no lo deben estar escuchando, pero bueno, estos van a generar dependencia y a veces empeoran el insomnio a largo plazo. Al principio, si soy una persona que no suelo tomar medicación para dormir, el primero que tome me va a hacer efecto. Ya con el tiempo va a dejar de hacer efecto, no va a tener el mismo efecto, ¿sí? Por eso, antes de tomar alguna medicación para dormir, tendría que probar con otras soluciones, ¿no? Y ahí están las técnicas de relajación, meditación, o bueno, lo que ustedes consideren oportuno. Algunos hacen deporte, también hacer deporte antes de la hora del sueño, los que pueden, no los que llegan y ya tienen que comer y bañarse y dormir, pero los que pueden hacer deporte, estaría bueno hacer deporte horas previas al horario de dormir. Bueno, esto no lo voy a mencionar mucho, pero para tener en cuenta, ¿no? Las fases del sueño, no lo voy a pasar un poquito de largo esto. Pero bueno, hay distintas fases del sueño. Fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Bueno, ahí tenemos, ¿no? Son sustancias que producen importante efecto a nivel cerebral y la médula espinal. Tenemos los depresores del sistema nervioso central, que van a reducir la actividad neuronal del cerebro. Bien, hay cuatro clases generales de estos medicamentos, ¿sí? De este tipo de medicamentos. Tenemos los antidepresivos, las benzodiazepinas, los barbitúricos y los depresores del sistema nervioso central no barbitúricos y no benzodiazepínicos. Bien, tratamiento de la ansiedad y el insomnio con fármacos que actúan sobre el sistema nervioso central. Los antidepresivos se emplean en el tratamiento de los síntomas de la ansiedad, justamente para la depresión, para la ansiedad. Reducen los síntomas, ¿no? De la ansiedad, van a ser importantes a nivel transmisión de los neurotransmisores, ¿no? Y ahí aparecen la noradrenalina y la serotonina. Depresores del sistema nervioso central, ahí tenemos los principales, ¿no? Las benzodiazepinas y barbitúricos. Y después están otros fármacos que son los opiáceos. Ahora vamos a ir viendo cada uno igual, ¿sí?
Antidepresivos se emplean para tratar la depresión o la depresión asociada a la ansiedad. La ansiedad produce depresión. Hoy en día los antidepresivos se emplean para tratar la depresión mayor, no solo para tratar la depresión mayor, sino para tratar trastornos de ansiedad, como la ansiedad general, el trastorno obsesivo-compulsivo, el pánico, la fobia social y el trastorno por estrés postraumático. Bien, antidepresivos para los síntomas de pánico y la ansiedad. La mayoría de los pacientes manifiestan síntomas de pánico en dos fases. La primera fase es la ansiedad anticipatoria, básicamente antes de que ocurra algo, o quizás ni siquiera va a ocurrir, pero presentan ese miedo, a veces infundado, de que algo ocurra. Puede ser que porque hoy falté, porque era paro, me echen del trabajo o me descuenten, ¿sí? Entonces uno empieza con esa lucha, con esa ansiedad de qué va a pasar a futuro. Acuérdense, la ansiedad tiene que ver cuando una persona se posiciona todo el tiempo en el futuro, ¿sí? En lo que va a pasar. Bien. Y la segunda fase aparecen síntomas físicos, disnea, taquicardia, tensión muscular, opresión torácica. Bien, los antidepresivos, a ver si me están escribiendo. No, cualquier cosa me escriben, ¿sí? A ver si lo puedo agrandar, va a ser mejor. Tenemos que agrandarlo, a veces no lo quiero agrandar porque después no se graba, tengo algunos problemas con esto, esperemos que no ocurra. Bien, antidepresivos para el tratamiento de los trastornos de pánico, ¿sí? Tenemos, por un lado, el fármaco, por el otro lado, la vía de administración y la dosis en el adulto, y por el otro lado, los efectos adversos. Amitriptilina, eh, domipramina, despramina, doxepina. Bueno, esos son algunos fármacos. Igual después cuando les pase el PowerPoint lo leen bien, ¿sí? Pero bueno, la amitriptilina, que es uno de los más conocidos, se puede administrar vía oral, 75 a 100 miligramos día, que pueden aumentarse hasta incluso 300 miligramos día. Y algunos efectos adversos, somnolencia, sedación, mareos, hipotensión ortostática, boca seca, estreñimiento. Después, bueno, los otros fármacos son miligramos parecidos, ¿sí? Y pueden llegar a producir incluso, todos presentarían lo mismo en efectos adversos, y bloqueo auriculoventricular. Fíjense en la gravedad que hasta problema cardíaco pueden presentar. Bueno, continuando con los antidepresivos para los trastornos de pánico, fenel, fenelcina, ¿sí? Vía oral 15 miligramos 3 veces al día, y puede producir hipotensión ortostática. Los antidepresivos como ansiolíticos, tenemos la trazodona, vía oral 150 miligramos día, efectos adversos, presión arterial, o sea, aumento de la presión arterial, frecuencia cardíaca erráticos, hipotensión ortostática, boca seca, mareo, náuseas, vómitos, diaforesia. Antidepresivos, bueno, como ansiolíticos, citalopram, ese sí es súper conocido, se lo deben haber escuchado, el último también, sertralina, los otros que están ahí no los he escuchado, pero bueno, están. Y los más conocidos, citalopram y la sertralina. Son antidepresivos ansiolíticos, ¿no? Y bueno, después cada uno con su dosificación. El citalopram, vía oral, 20 miligramos día, puede aumentar hasta 40 miligramos día. Y también los efectos adversos, náuseas, vómitos, boca seca, somnolencia, cefalea, ¿sí? Antidepresivos para los síntomas del pánico. Bien, no quería ver si me habían escrito, perdón. Antidepresivos para síntomas de pánico y la ansiedad. La mayoría de los pacientes manifiestan síntomas del pánico en dos fases. Esto lo había dicho yo, ¿no? La primera es la anticipatoria, porque el paciente con ansiedad, ¿sí? Piensa más en el futuro, lo que va a pasar.
y la segunda fase ya con los síntomas físicos, sí, ya lo había dicho. A veces se tildó un poquito. Denme un segundito que se tildó, ¿sí? Ahí pasó. Bien, precauciones para cada clase de antidepresivo. Los antidepresivos tricíclicos desaconsejados en pacientes con, o sea, son desaconsejados o contraindicados con pacientes que hayan tenido antecedentes de infarto de miocardio, bloqueo auriculoventricular o arritmia. Bueno, pacientes que presentan efectos anticolinérgicos molestos como sequedad oral. Los efectos anticolinérgicos son estos, ¿no? Sequedad oral, visión borrosa, retención urinaria o hipertensión. Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina son más seguros que otra clase de antidepresivos, presentan menos efectos anticolinérgicos y sus efectos simpático-miméticos, taquicardia e hipertensión, son menos frecuentes. Algo de esto, de los anticolinérgicos, los simpático-miméticos, todo eso lo estuvimos viendo en la clase anterior a esta clase, ¿sí? Así que después, los que no están en este curso y me lo quieren solicitar, me lo pueden solicitar y les comparto incluso el material teórico para que lo puedan leer, ¿sí? Bueno, el paciente puede engordar, presentar disfunción sexual, su sobredosis puede provocar confusión, ansiedad, inquietud, hipertensión, diaforesis, bueno. IMOA. Los IMOA potencian el efecto de la insulina y otros antidiabéticos. Efectos secundarios puede ser hipotensión ortostática, cefalea y diarrea. Se emplean con poca frecuencia debido a la posibilidad de efectos adversos graves. O sea, fíjense, ¿no? El primero, potencian el efecto de la insulina. ¿Sí? Al potenciar el efecto de la insulina, puede producir hipoglucemia severa, grave, ¿sí? Y otros antidiabéticos. Antidepresivos atípicos, como bien, los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina pueden causar algunos efectos secundarios. Sueños extraños, insomnio, ¿sí? Sudoración excesiva, diaforesis, pondré entre paréntesis, estreñimiento, boca seca, falta de apetito, bueno, cefalea, por problemas gastrointestinales, ¿no? Después tenemos las benzodiazepinas, son un grupo de medicamentos que actúan sobre el sistema nervioso central y relajan al paciente, producen relajación. Son para tratar la ansiedad, el insomnio, también las convulsiones y cuando un paciente tiene síndrome de abstinencia al alcohol. Actúan aumentando la actividad del neurotransmisor GABA, es un neurotransmisor que tiene efecto inhibitorio en el cerebro, lo que va a llevar a la reducción de la actividad neuronal y una sensación de tranquilidad. Bien. Tratamiento de la ansiedad y el insomnio con benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son fármacos para tratar diversos trastornos de ansiedad y el insomnio. Y acá, lo más importante de todo lo que venimos hablando, en el sentido de nombrarlo. ¿Y cuáles son, profe, las benzodiazepinas? Bueno, acá está, ¿sí? Alprazolam, todos estos seguramente, o la gran mayoría, por lo menos tres que voy a nombrar ahora, los han usado en su práctica habitual. ¿Sí? El alprazolam, el clonazepam, los dos primeros. Después tenemos el diazepam, ¿sí? El diazepam se usa mucho también para las convulsiones, como bien lo decía en una parte anterior de los slides del PowerPoint. El lorazepam también, ¿sí? Bien. Vías de administración, por ejemplo, el alprazolam para la ansiedad, vía oral 0,25 a 0,5 miligramos, 3 veces al día. Como efecto adverso, somnolencia, sedación, letargo y ataxia. Después el clonazepam, vía oral 1 a 2 miligramos día, repartidos en varias dosis. 4 miligramos día. Y después tenemos el diazepam, vía oral
2 a 10 miligramos 2 veces por día. También se puede dar intramuscular o intravenoso, 2 a 10 miligramos. En 3 a 4 horas se puede repetir. Y el lorazepam, 2 a 6 miligramos día, repetidos en varias dosis. Máximo por día, 10 miligramos. Bien. Otros fármacos, ¿no? Continuando. Igual estos los pasamos porque no son muy habituales, al menos yo no los he administrado. Sí he administrado estos que nombramos acá, el prazolam, clonazepam, ¿sí? Lorazepam, diazepam. Recuerden, estos son benzodiazepinas. En 10 minutos se corta, así que cuando termina, esperamos unos 10 minutitos, igual les comparto el enlace, volvemos a entrar. Consideraciones de enfermería. Hay que tener consideraciones en base a la edad y a la educación del paciente. Siempre respecto de lo que es consideraciones de la edad, tenemos que tener en cuenta esta cuestión, ¿no? Paciente adulto mayor, donde tiene algunas funciones retardadas, como la eliminación urinaria, la función hepática alterada, la función renal alterada, ¿sí? Cuesta excretar estos medicamentos, por eso hay que observar muy bien la dosis que se va a administrar, ¿sí? Porque si esta dosis se retiene y después tiene una nueva dosis, va aumentando el nivel plasmático del fármaco, produciendo, o sea, logrando un mayor riesgo de efectos adversos. ¿Pero por qué? Por la acumulación del fármaco y la no eliminación del mismo, o una eliminación disminuida. Y bueno, la educación del paciente importante. Consideraciones por edades. Dado que las benzodiazepinas atraviesan la barrera placentaria, estarían contraindicados o por lo menos desaconsejados en mujeres embarazadas y en etapa de lactancia. ¿Por qué? Porque van a pasar al bebé, ¿sí? Deben usarse con precaución en pacientes ancianos por las causas que habíamos dicho anteriormente. Bien, educación al paciente sobre las benzodiazepinas debe incluir los objetivos del tratamiento, o sea, cuál es el objetivo o la razón por la que voy a administrar este medicamento, ¿sí? Esto se lo tengo que explicar al paciente. Debe saber para qué está tomando el medicamento, ¿sí? Tengo que controlar los signos vitales, estudiar si hay trastornos a nivel renal, hepático, por las razones que habíamos dicho. Recordemos que el hígado, ¿qué hace? Metaboliza algunos fármacos y los transforma en el principio activo, que es lo que va a actuar después. O a veces también lo transforma para que pueda ser excretado por otras vías como la urinaria, la renal. Fármaco prototípico. Esto de fármaco prototípico es dentro del curso de farmacología vamos a ir viendo, no vamos a ver todos los fármacos enteros, más que nada los voy a mencionar, pero sí voy a ir a nombrar uno, a veces dos, donde nos vamos a referir específicamente puntos importantes de ese fármaco, pero es prototípico porque hace referencia a todos los fármacos de este grupo, como por ejemplo, en este caso las benzodiazepinas, y en este caso más precisamente el lorazepam. Un segundito, quiero ver cómo vamos. Ah, vamos bien, perfecto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Si no, después me pregunta por el WhatsApp, ¿sí? Si puedo agrandar y seguir con la clase en grande, mejor. Fármacos prototípicos, bueno, el lorazepam, acciones y usos. Ahí apuntamos a ese punto. El lorazepam es una benzodiazepina de acción prolongada. Tiene una vida de eliminación de 10 a 20 horas. O sea, antes de que se elimine van a pasar 10 a 20 horas aproximadamente. Su mecanismo de acción se basa en la potenciación de los efectos del ácido gamma-aminobutírico, GABA, para los amigos, por así decir. O sea, el GABA es el ácido gamma-aminobutírico, que es un neurotransmisor inhibitorio a nivel del sistema límbico, tálamo e hipotálamo. Después, esta potenciación del GABA produce efectos sedantes, ansiolíticos y anticonvulsivos, o sea, podría tener función anticonvulsivante también, ¿sí?
Precauciones de administración del lorazepam. Cuando se administra por vía intravenosa, debe valorarse la respiración cada 5 a 15 minutos y debe mantenerse cerca del equipo de respiración o resucitación cardiopulmonar. Fármaco de categoría D para el embarazo, es decir, que puede producir alteraciones a nivel embrionario. Farmacocinética del lorazepam. Inicio de acción entre 1 y 5 minutos cuando se administra intravenoso, entre 15 y 30 minutos cuando se administra intramuscular. El pico de acción o acción máxima a las 2 horas vía oral y 90 minutos intramuscular. Semivida o vida media, a ver si lo puedo modificar acá. Bueno, retrocedemos, después lo modifico. Vida media, ¿no? Me gusta más. 10 a 20 horas, después se empieza a eliminar. Ya lo dijimos igual en una slide anterior. Duración del efecto es variable. Efectos adversos de esta benzodiazepina, que es el lorazepam. Amnesia, que es pérdida de la memoria, incapacidad para recordar eventos, debilidad muscular, astenia, fatiga, desorientación, confusión sobre el tiempo, lugar o persona. Con estos pacientes siempre tenemos que estar preguntando, ¿sabe dónde está? Sí, ¿dónde? ¿Sabe qué día es hoy? Sí, bueno, a veces a uno le preguntan qué día es, qué hora es y no lo sabemos, pero bueno, esa es parte de la valoración neurológica del paciente. Ataxia, que es falta de coordinación, dificultad para caminar o realizar movimientos precisos, los movimientos finos, ¿sí? Puede producir trastorno del sueño, excesiva somnolencia o insomnio, cambios en la presión arterial, puede producir hipertensión, hipotensión, visión borrosa, diplopía, que es visión doble, y náuseas y vómitos. Contraindicaciones, bueno, en pacientes con glaucoma agudo del ángulo estrecho, trastornos depresivos primarios o psicosis, dolor intenso que no puede controlarse, porque entonces el paciente no va a poder avisar, tengo dolor por la somnolencia que va a tener, y va a estar con dolor. Glaucoma agudo del ángulo estrecho. El lorazepam puede aumentar la presión intraocular, fíjense lo importante de esto, ¿no? Y por eso está contraindicado en este tipo de diagnóstico. Trastornos de depresión primario o psicosis. El lorazepam puede exacerbar, es decir, aumentar los síntomas de depresión o psicosis, produciendo ideas suicidas, agitación, delirios. No está indicado para tratar la depresión o la psicosis. En estos casos se debe utilizar otros tratamientos específicos. Dolor intenso que no puede controlarse. El lorazepam no es un analgésico, por lo que no debe utilizarse para tratar el dolor. En este contexto podría enmascarar síntomas importantes y retrasar el diagnóstico. Si el paciente tiene un dolor, no sé, a nivel digestivo, y yo le administro lorazepam, se va a enmascarar, no va a sentir ese dolor y estaría enmascarando, no sé, una apendicitis, por ejemplo. Interacciones medicamentosas, depresores del sistema nervioso central, como alcohol, por ejemplo, interacciona con la digoxina, la levodopa, la fenitoína, que también es un anticonvulsivante. Bien, el uso combinado del lorazepam con otros depresores del sistema nervioso central, como sedantes, tranquilizantes, antidepresivos, analgésicos como opioides y alcohol, aumentan el riesgo de somnolencia, sedación profunda, pueden producir depresión respiratoria e incluso la muerte. Ahí voy a hacer un mini stop. Esperen que dejo de compartir. Queda menos de un minuto, ¿sí? Y nos quedamos en digoxina. Así que lo que voy a hacer, bueno, ahora si quieren comentar algo, decir algo, pueden hacerlo ahora. Si no, corto y volvemos en 10 minutos, ¿sí? Ahora, sí, volvemos en 10 minutitos y ya terminamos con la clase en esos 10 minutos que quedan, ¿sí? Así que bueno, menos de un minuto. Bueno, corto y yo les mando un mensajito cuando ya estoy en la clase, ¿sí? Gracias.